Bienvenidos a La vida mientras tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Rosa, muy buenos días. Buenos días. Hoy os traigo un relato que es un poco largo. Se titula La vecina del sexto. Y para no cansaros ni hacer el podcast interminable, hoy os contaré la primera parte y el desenlace lo dejaremos para la próxima semana. Así, también daremos un poco de suspense al relato porque la historia de hoy va de un asesinato y de un culpable de este asesinato. Así que vamos a empezar La vecina del sexto. No estaba habituado a reflexionar sobre sus actos y mucho menos a pensar en las consecuencias de lo que hacía o decía. Él se consideraba un hombre espontáneo, sincero, sin tapujos y encantador. Durante toda su vida se había salido con la suya porque era un embaucador, sensual y simpático que convencía a quien hiciera falta para lograr sus propósitos. Siempre había tenido éxito en la vida. Disponía de un buen patrimonio, un puesto directivo, con ingresos desorbitados, una esposa entregada y de buena alcurnia, que le había permitido dar el salto a la alta sociedad, y un hijo en plena adolescencia. Su padre había fallecido cuando él apenas tenía 23 años y no lo recordaba con demasiado cariño. Desde su percepción de niño y más tarde de adolescente, siempre pensó que su padre se ocupaba muchísimo de su empresa, de su esposa y de hacer obras de caridad desde la congregación de su iglesia y muy poco de él. Tenían una buena posición económica, vivían en un barrio aceptable y estudió en una buena escuela religiosa. Eran de clase media. Podría decirse incluso media alta, pero no era esa la clase a la que él quería pertenecer. Sabía a dónde quería llegar y pretendía conseguirlo antes de haber cumplido los 30. Renegó muy pronto de la fe católica que sus padres profesaban con tanto ahínco y que tantas noches familiares le había robado. Era hijo único y a menudo, tras una cena rápida, sus padres se iban a la parroquia a atender a otras personas mientras a él lo dejaban solo en casa. Fue un buen estudiante y cuando se licenció en Ingeniería Industrial, su padre lo invitó a comer a un buen restaurante. Se dio cuenta enseguida de que pretendía tener una charla de padre a hijo, pero era demasiado tarde. «Ya eres adulto, hijo mío», le dijo solemnemente cuando le sirvieron el segundo plato, «y como tal deberás responsabilizarte de tus decisiones y ser consecuente con tus actos. No puedes continuar escurriéndote por la vida como si fueras una serpiente ajena al rastro que va dejando tras de sí». Miró a su padre con indiferencia y ni siquiera le respondió. Era obvio que aquellas palabras eran ofensivas y prefirió ignorarlas. Una conversación banal e incómoda los acompañó hasta el postre y tras el café se despidió de su padre con un apretón de manos. «Gracias por la comida, papá. Nos vemos esta noche en casa». Pero no lo volvió a ver, porque a las pocas horas su padre falleció de un ictus. Aquella comida y aquellas palabras fueron su despedida. Lloró al padre y durante algunas semanas consoló a la madre, pero no sabían de qué hablar, nunca lo habían hecho y se alejó un poco de ella para que se acostumbrara a su nueva soledad. Por suerte para él, tras un par de años de duelo, la madre se volvió a casar y un nuevo hombre ocupó el lugar de su padre, liberándolo de aquella carga. Como era hijo único, tuvo que ocuparse de la empresa familiar. No era ese su plan inicial, pero consiguió sacar provecho de aquella nueva situación para lograr sus propósitos y construirse la identidad que quería. Avalado por los fondos de la compañía, se compró un piso en la zona más chic de la ciudad y se hizo socio de uno de los clubs de golf más exclusivos. Allí conoció a una mujer atractiva, hija del propietario de un holding farmacéutico a la que conquistó en pocas semanas y con la que se casó a los 6 meses. Aquel matrimonio le sirvió de pasaporte, sin visado, para ocupar el puesto de director general de una de las compañías del holding.
En realidad, este giro profesional le vino como anillo al dedo, porque tras un par de años bajo su gestión, la compra del piso, la cuota del club de golf y el ritmo de vida que debía llevar para ser considerado el exitoso hombre de negocio que él suponía que era, la compañía familiar estaba ya en situación de quiebra. Convenció a dos primos que tenían una pequeña cuota de la sociedad, les vendió sus acciones y les dejó a ellos el marrón. Ni que decir tiene que jamás volvieron a dirigirle la palabra. Pero eso no tenía ninguna importancia para él, porque en aquellos momentos ya tenía una nueva familia, la familia que siempre había deseado. Durante 20 años su vida había transcurrido según el plan trazado, hasta que un día su hijo le pidió que lo ayudara a preparar un examen. Era realmente extraordinario que acudiera a él, porque la relación que tenía con su hijo no era mucho mejor que la que él había tenido con su padre. Se lo pidió por la mañana, mientras se tomaba un café justo antes de salir hacia la oficina, y no tuvo más remedio que decirle que aquel día le era imposible llegar pronto a casa porque tenía un par de reuniones y no acabaría hasta las 9 o 9:30 de la noche. Terminó de beber su café y se fue. Mientras conducía hacia la oficina, tuvo una extraña sensación. Digo extraña porque, considerando su escasa habilidad para tener remordimientos, podría decirse que se sentía mal por haberse negado a ayudar a su hijo. Esa sensación lo acompañó todo el día. Al fin y al cabo, él pretendía ser un buen padre, o al menos lo intentaba. A las 4 de la tarde recibió a los representantes de una compañía india que le ofrecían su fábrica para elaborar medicamentos a precios muy ajustados, los atendió durante la presentación y a las 5, cuando llegaban a los detalles, se excusó, dejándolos con el equipo técnico para que evaluaran la propuesta porque había decidido dar una sorpresa a su hijo y llegar pronto a casa. «Anula la siguiente reunión», le dijo a su secretaria. «Me han llamado del colegio de mi hijo para decirme que se ha torcido un pie. Mi esposa debe estar en el green y no responde al teléfono. Me voy a buscarlo para llevarlo a casa». ¿Cómo se le ocurrió una excusa tan complicada? Y lo que es aún más incomprensible, ¿por qué dar una excusa cuando podía decir simplemente que iba a ayudar a su hijo a preparar un examen? Pero es que esta era su manera de razonar. Tenemos mucho trabajo y yo siempre postulo que hay que anteponer la empresa a los asuntos privados y como soy el máximo responsable, debo dar ejemplo. Si dijera que me ausento para ir a estudiar con mi hijo, crearía un precedente y después no podría negarme a dar permisos para ir a las funciones del colegio o a las graduaciones de los hijos. Esa era su forma de pensar. A menudo, si llegaba a su casa antes de las 9 de la noche, paraba en la planta baja para hablar con el conserje, preguntarle cómo estaba, tener una charlita de fútbol. En realidad, no recordaba su nombre ni sabía nada de su vida, pero la cuestión era mostrarse simpático y amable ante la persona que sabía que lo iría pregonando entre todos los vecinos. Sin embargo, aquel día cogió el ascensor y subió directamente desde el garaje, pero se equivocó de piso y marcó el 6º, que era la planta donde tenía su oficina en el edificio de la compañía, en lugar del 5º, que era donde estaba su casa. La 6ª planta de aquel edificio, justo la que estaba sobre la suya, estaba destinada a los apartamentos para el servicio y cada piso, había 2 por planta, disponía de un apartamento. En los últimos años, cada vez menos inquilinos tenían servicio interno y la comunidad había permitido alquilar aquellos pequeños pisos. No fue una decisión fácil porque aquello permitía la entrada al edificio de personas de un nivel muy inferior al de los propietarios y solo se alcanzó el acuerdo cuando se decidió que únicamente se alquilarían a quienes cumplieran los requisitos exigidos, es decir, una sola persona por vivienda, sin niños ni animales de compañía y con ingresos demostrables. Les estaba prohibido dar fiestas y recibir visitas desde las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Cuando el ascensor se detuvo en aquella planta y se abrieron las puertas, él salió al rellano y se percató de que una de las puertas estaba entornada. «Hola, ¿hay alguien?», dijo acercándose a la puerta llamando al timbre. Nadie contestó. Empujó un poco más la puerta y entró en el apartamento. Era tan pequeño que se veía todo a simple vista. Una estancia con una mesa, 4 sillas y un sillón. A la derecha la cocina, a la izquierda una puerta que era el baño y a continuación un armario, una cómoda, una cama y encima de la cama una mujer muerta. La impresión de encontrarse un cadáver sobre una cama llena de sangre lo dejó en shock, pero se sobrepuso y tras llamar a la policía bajó a su casa para contárselo a su esposa.
La he encontrado sobre la cama, vestida con un negligé. La colcha estaba empapada de sangre y su cabeza también. Junto a ella había un quinqué de hierro fundido, manchado también de sangre, que debe haber sido el arma asesina, porque esto es un asesinato seguro. La víctima debe de ser la artista, la que dicen que es cantante y muy guapa. ¿No la habías visto nunca?, preguntó su mujer. No, ¿qué va?, fue su escueta respuesta. La policía no tardó en llegar, y él tuvo que explicar por qué había subido hasta aquella planta y por qué había entrado en el apartamento. Les aseguró que no había tocado nada y que enseguida les había llamado. No conocía a la mujer más que de oídas y nunca se había cruzado con ella. Tomaron sus datos y sus huellas dactilares y se marcharon. Su hijo no llegó hasta las 9 porque ante la negativa de su padre a ayudarlo a estudiar había ido a casa de un amigo. Aquella noche las especulaciones sobre el asesinato protagonizaron todas las conversaciones y todos los pensamientos. Al día siguiente tomó su café y se marchó a la oficina. No podía negar que estaba conmocionado por lo sucedido, pero la vida continuaba. La mañana transcurrió de forma rutinaria y a las 2 bajó a comer al restaurante del mismo edificio, donde lo atendían con especial esmero porque iba casi cada día. Cuando regresó a su oficina, le esperaban 2 oficiales de policía con una citación. Al día siguiente debía presentarse en la comisaría para un interrogatorio formal. Aquello lo trastornó un poco, pero ya en casa tranquilizó a su esposa. Tú no te preocupes, debe de ser la rutina en caso de asesinato. No me inquieta en lo más mínimo tenérmelas que ver con un comisario. Aquella mañana se puso uno de sus trajes Hermenegildo Ceña, pantalón y chaqueta azul oscuro de lana merino súper fina, que le había costado más de 2.000 euros. En lugar de camisa y corbata se puso un suéter de cuello de tortuga 100% cashmere, que pese a haber costado unos 1.300 euros le daba un aire informal, al tiempo que elegante, y unos zapatos Lotus Oxford nuevos, que solo costaban 400 euros, pero exhumaban clase a cada paso. No le cabía ninguna duda de que con aquella indumentaria impresionaría al funcionario de turno. Llegó a la comisaría y le hicieron pasar a un lúgubre despacho con una mesa atiborrada de papeles, detrás de los cuales se levantó un hombrecillo gris, mucho más bajo que él y muchísimo peor vestido. Le dio la mano, se presentó como el comisario encargado del caso y le ofreció una silla delante de su escritorio. Puede que este hombre quiera meterme miedo por lo del asesinato para que yo le afloje algo de pasta, pensó en su línea habitual de razonamiento y sin escuchar al funcionario. No me importa si con eso me libero de trámites engorrosos. ¿Qué querrá? ¿Dinero? ¿Un viajecito con su esposa? Perdone, ¿puede contestar a mi pregunta?, inquirió el comisario, rompiendo el hilo de su pensamiento. ¿Está seguro que no tocó nada del apartamento? Él enseguida respondió y sin atisbo de duda dijo: totalmente seguro, señor comisario. Llamé enseguida a la policía con mi teléfono. Es que hemos encontrado sus huellas digitales en distintos lugares del apartamento. Bueno, entré, me acerqué a la cama, probablemente toqué alguno de los muebles. ¿Y cómo explica sus huellas en uno de los tiradores del armario de la cocina? Sí, lo había olvidado. La impresión me dejó la garganta seca y cogí un vaso del armario para beber un trago de agua antes de llamar a la policía. Pero bueno, no encontramos ningún vaso fuera del armario. No, claro, lo lavé y lo coloqué de nuevo en su sitio. El comisario lo observó escéptico. ¿Me está usted diciendo que antes de llamar a la policía bebió, lavó el vaso y lo guardó, teniendo un cadáver ensangrentado sobre la cama? Estaba muy afectado, señor comisario, respondió él. Nunca antes me había encontrado en una situación como esa. Actué irreflexivamente. Tiene usted 45 años, ¿verdad? Y dígame, ¿cuánto mide?, le preguntó cambiando de tema. 1,85 m, contestó él, pero no sé qué relevancia puede tener eso. Y entonces el comisario le explicó que habían estado tomando declaración a la mejor amiga de la víctima, y ésta les había contado que la muchacha asesinada tenía un amante. Desconocía su nombre, pero sabía que era un hombre rico, que se vestía con ropa cuyos precios ella no podía ni imaginar y cuya edad y estatura coincidían con los suyos. No estará insinuando que yo tuve algo que ver con la muerte de una mujer a la que ni conocía, respondió él ofendido. Es que esto no es todo.
El amante estaba casado y aunque siempre le prometía que dejaría a su esposa, no hacía más que darle largas. La amiga ha declarado que aquella tarde la víctima esperaba la visita del amante al que pretendía dar un ultimátum. Su plan era mostrarle una fotografía que había hecho a escondidas con el móvil, en la que salía desnudo y tumbado sobre la cama de aquel apartamento. Si él no pedía el divorcio, ella le mostraría la fotografía a su esposa para que fuera ella quien lo hiciese. ¿Y han encontrado ustedes la fotografía o mis huellas en su teléfono?, preguntó él. No, pero no había huellas en el teléfono, lo que significa que alguien las limpió, y la sangre no permitió identificar las del arma asesina. En cuanto a la fotografía, la científica está intentando recuperar las imágenes borradas. Por lo poco que sé de leyes, diría que todo esto son solo pruebas circunstanciales y no pueden ustedes incriminarme, ¿no es cierto?, replicó él, recobrando la compostura. Pues tiene usted razón, pero sus huellas en la casa, su presencia allí y el hecho de que su aspecto y condición coincidan con las del amante lo convierten en el principal sospechoso. Él intentó justificarse asegurando que había muchos hombres que respondían a su mismo aspecto, que jamás había estado en aquella casa antes del funesto acontecimiento y que las huellas las dejó cuando descubrió el cadáver. Aunque se veía a la legua que el comisario no lo creía, aquel día dejó que se fuera a su casa y él lo hizo un poco asustado, pero todavía convencido de que aquel malentendido se aclararía. No se atreverían a acusar a un hombre como él. Y aquí acaba la primera parte y os da tiempo de pensar qué creéis, si este hombre es culpable o no es culpable del asesinato de su vecina. Y esto lo sabremos la próxima semana. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, ami fille, et son message de sa